he podido estar nuevamente con ustedes. De alguna manera tuve un impedimento de no poder estar el domingo anterior, pero pensaba, meditaba durante esta semana en lo que se había programado y en lo que nuestra hermana había compartido, la cita bíblica esa de el Salmo 133. Y pensando en eso, por temas de salud no pude estar. Pero hoy estamos aquí con el propósito nuevamente de poder estudiar su palabra, compartir su palabra. Y resulta que mientras yo estaba allá y oía a mi hermano hablar, pensaba, ha hablado lo que yo tenía que hablar. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué pensaba? Toma otras citas bíblicas. Y ya está solucionado. El mismo enfoque, con otras citas bíblicas, pero el mismo mensaje. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que le sucede algo así. Sí sucede, sí pasa, sí acontece. Cuando meditamos en el Salmo que nuestra hermana compartía, en el Salmo 133, después convirtió un video acerca del Salmo. No sé si todos lo vieron, todos lo escucharon. Y decía que comenzaba en el 120, que es el viaje de un peregrino o de una persona que anhelaba estar juntos con sus hermanos. El trasfondo histórico que él mencionaba era que el templo se había construido en Jerusalén para adorar y para alabar a Dios. Históricamente, cada tribu vivía en su ciudad, por lo tanto, cada uno debía viajar a Jerusalén para congregarse. Y había un gran deseo en ese peregrino de congregarse, de estar con sus hermanos, de estar con aquellos que no había visto, tal vez en un largo tiempo. Pero ese era el enfoque. Y entendía y daba dos ilustraciones acerca de cómo Dios derrama bendición en medio de una congregación o en medio de la congregación cuando los hermanos están juntos y en armonía. Y da dos ilustraciones, una acerca de Aarón y otra del rocío que baja del monte más alto de Israel hacia los valles de Israel y cómo aquello traía bendición para el campo. Ahora bien, sabemos por medio de las Escrituras que Dios nos ha llamado y nos ha salvado. Y nuestro hermano hablaba acerca de esa salvación, de cómo Dios usó un medio para otorgarnos a nosotros salvación. Y como dice la Escritura, y como nos enseña la Escritura, que muchos hombres han sido llamados. Sabemos por medio de las cartas que escribió el apóstol Pablo, y le escribe también a un hombre llamado Timoteo, que también fue llamado al ministerio.
al ministerio de enseñar, de predicar a la iglesia. Y sabemos que también por medio de la Escritura es Dios hablando. Dios comenzó a hablar a través de los hombres y puso su espíritu en los hombres para que declararan su palabra. Y comienza con Moisés hasta los días de hoy. ¿Y con qué propósito? Dios ha llamado a un pueblo, ha salvado un pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Y él dice, le escribe a Timoteo, le resume lo profundo que es el Evangelio. En Timoteo 1, capítulo 1, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Después tenemos en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice, 15:1, Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, hasta allí. Después tenemos más adelante Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué era lo que en su introducción hablaba nuestro hermano? Que Dios lo hizo pecado a Cristo por mí y por ti. Cuando Pablo habla en Corintios capítulo 15, se enfoca en dos citas bíblicas del Antiguo Testamento. En Isaías 53, en Salmo 16 y en Oseas 6:2. Sabemos lo que la Escritura relata acerca del Señor Jesucristo en Isaías 53. Y en esta obra que Dios ha hecho a favor de la iglesia, de los santos, de los justos, es mostrarnos a nosotros lo horrible y terrible que es el pecado. Dios lo venía ilustrando por medio de la ley, incluso antes de la ley, en el principio, con Adán y con Eva.
tuvo que morir un ser inocente por su pecado. Dice que Dios lo vistió con pieles de animales. Un ser inocente. El animal no había transgredido la ley de Dios o el mandato de Dios. Entonces, un inocente por un culpable. Después la ley nos va ilustrando. Un inocente por un culpable. Una y otra vez. Una y otra vez. Pero el culpable, que era el hombre, que transgredía la ley, tenía que acercarse al sacerdote con una ofrenda. Y esa ofrenda ser sacrificada por el pecado que yo había cometido. Y de esta manera, de una forma temporal, mi pecado era redimido. Pero vemos más adelante en las Escrituras que Dios se cansó, que Dios se hastió y dice: holocaustos no pediste, me cansé. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podían. Entonces, Dios, así como muestra en la ley la redención que iba a venir y que iba a ser un sacrificio único y perfecto, Él lo venía mostrando de una manera pausada, pero cada vez nos acercaba más y nos acercaba más y nos acercaba más a Cristo. Y podemos ver en Isaías 53 la profundidad y la magnitud del pecado. Es cosa horrenda y terrible. Dios tuvo que destruir el pecado y la muerte en Cristo. Porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, un justo por un injusto, que somos nosotros. Contemplar a Cristo es lo que nosotros debemos hacer constantemente como individuos. Podemos, siendo cristianos, podemos tener ministerio, amar el ministerio, pero yo no debo amar el ministerio más que a Cristo. Puedo tener la oportunidad de estar en el púlpito siempre, pero no debo amar más el púlpito que Cristo. Porque si es así, estoy equivocado. Uno puede alcanzar y tener muchas cosas que Dios puede permitir que tú las tengas, pero el verdadero tesoro es Cristo. El verdadero gozo es Cristo. Por eso es que la Escritura dice que nosotros somos seres necesitados, somos pobres, porque nuestra riqueza se encuentra en Cristo. En Cristo está tu verdadera riqueza y en Cristo está tu identidad. Entonces Cristo hizo su obra a favor de la iglesia.
a favor de la iglesia, a favor de los que Dios adoptó como hijos, porque eso es lo que dice la Escritura, que Él nos adoptó como hijos, de los cuales Cristo es el mayor entre muchos hermanos. Pero el hijo más sublime que Dios tiene es Cristo. Y el mensaje más glorioso es el Evangelio. Porque en el Evangelio tenemos que ver todos los atributos comunicables de Dios. Todos. Y todos los atributos que no son comunicables de Dios. La eternidad de Dios. La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, lo inmutable, todo lo sublime, Dios lo muestra en Cristo. Por una parte muestra toda su ira, todo su enojo, todo su furor, y por la otra muestra su gracia, su compasión y su misericordia. ¿Por quién? Por ti y por mí. Por mí y por ti y por la iglesia en general. Y nosotros tenemos que tener en cuenta y presentes que hemos sido llamados, hermanos, hombres, mujeres, ya no para vivir la vida que antes vivíamos. Antes estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo, estábamos esclavos, creyendo, ser libres. Al punto de que la Escritura dice, muertos. Pero Cristo vino a nosotros y nos dio vida. Y por medio de la predicación de otros, muchos que nos predicaron, hoy existe una conversión en nosotros. Porque Dios de esa manera lo ha determinado, que por medio de la predicación las personas lleguen al conocimiento de Dios y al arrepentimiento. Por lo tanto, hemos sido llamados por Dios. Hemos sido salvados por Dios. No para que nosotros alcancemos nuestra propia gloria. Al contrario, para que la gloria sea de Dios. Siempre. ¿Y qué dice el Salmo 16? Salmo 16 dice en el versículo 8, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cristo, tu Señor, tu Salvador,
¿Qué dice Isaías 53? Dice que Él fue desfigurado y no hubo en Él hermosura, no quedó en Él hermosura para que nosotros le deseemos. ¿Y qué dice el Salmo 45? Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y la gracia se derramó sobre tus labios. Este es el precio de la salvación, el rescate. Un precio elevado, inmensamente elevado, grande, impagable, incalculable. ¿Por qué Dios demandaba que los animales sean los mejores y los perfectos? ¿Por qué? Porque ilustraban y nos estaban mostrando al Señor Jesucristo. No podías llevar un animal que esté cojo, que esté enfermo, porque eso no representa a Cristo. Aun cuando el pueblo judío sí lo hizo. Terrible. Cristo es la mayor bendición. Lo más grande, lo más sublime que tú puedes tener. Herido fue por nuestras rebeliones. Nos rebelamos contra Dios. En nuestra antigua vida éramos rebeldes. ¿Por qué? Porque no obedecíamos su ley, sus mandamientos. Hacíamos lo que bien nos parecía y lo que creíamos que estaba bien, aun cuando nuestra conciencia sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero no podemos obedecerla ni permanecer en obediencia. Nuestra conciencia dice que robar es malo, pero de alguna manera quizás haya uno entre nosotros que sí lo haya practicado, o que sí haya hurtado, que haya tomado algo que no le pertenecía. Entonces, ahí falté a la ley de Dios. O tal vez deseé una mujer que no tenía que desear. Otra vez falté a la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No la desees. Pero ¿cuántas veces violamos ese mandamiento? ¿Cuántas veces tomamos el nombre de Dios en vano? Innumerable cantidad de veces. Entonces, Dios nos rescata. No teníamos ninguna salida. No había salida para nosotros. Entonces, Dios tuvo que destruir el pecado y derramar sangre por el pecado. Entonces Cristo tomó mi culpa, tu culpa, nuestra culpa, porque nosotros éramos transgresores a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, no los obedecíamos. O tal vez sí pensábamos que lo obedecíamos, porque hay una cosa, podríamos decir, paradójica, en donde hay mucha gente que es inconversa, que no conoce a Dios, pero vive de una manera piadosa.
que no le hacen daño a nadie, que hacen buenas obras y que son conocidos por todos. Y hay también quizás matrimonios de gente inconversa que tiene hijos piadosos, hijos buenos, dadivosos, bondadosos. Nosotros que somos cristianos, nos ocurre lo contrario. Hijos impíos, hijos rebeldes. Dios lo ha determinado así. ¿Por qué? Porque la salvación es de Él y no es por las obras que nosotros podamos hacer a favor de otros, sino es por medio de la fe en Cristo y por el arrepentimiento. Por eso la mala noticia, no sé si a ustedes les sucede, que de pronto conocemos el dicho que se nos dice, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Por lo menos a mí me sucede. Estando en la casa, cuando yo llego de trabajar, la Ingrid de pronto me dice, tengo malas noticias. Y me dice, Martín está enfermo. ¿Y cuál es la buena? Que se va a sanar. ¿Está enfermo? Bien. Pero la buena es que se va a sanar. En el trabajo, igual, ocurren situaciones similares. Nos dicen, este próximo fin de semana hay pago. Buena noticia. Llega el día, tenemos malas noticias. No se nos va a cancelar nuestro sueldo. Así son las cosas. Por lo tanto, la mala noticia es lo que estamos comunicando. Que el hombre es transgresor. Que el hombre es violador de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios. Esa es la mala noticia. Y que está en una situación horrenda, terrible. Cuando tú dices infierno, es terrible, hermano. Es cosa terrible y horrenda. ¿Quién ha ido allá para describirlo? Lo creemos por la fe, porque la Escritura lo revela. Creemos que el cielo es algo extraordinario y sublime. ¿Has ido allá? Lo creemos también por la misma fe, porque ambas cosas las creó Dios y ambas cosas Dios las ha revelado. Por nuestras rebeliones, destruido por nuestros pecados. Dios usó a los romanos para destruir a su hijo. De la manera en que lo hizo con Asiria para destruir a Israel, de la manera que lo hizo con Babilonia para destruir a Israel, y así sucesivamente. Un impío. Los asirios eran impíos y abominables, y Dios los tomó y castigó a su pueblo. ¿Qué hizo con Cristo? Los romanos, abominables, llenos de dioses, adoptaron todos los dioses griegos, los dioses babilonios. Vengan para acá, y hagamos un panteón. Que aquí estén todos nuestros dioses, los adoptamos. Tú viniste y me trajiste este Dios. Se llama Zeus, yo le voy a poner Neptuno, Júpiter. Y Dios usó a esos impíos para destruir a Cristo, porque Él demanda justicia.
Y después, para destruir a los romanos, ¿a quién usó? A todos los pueblos bárbaros que estaban alrededor del imperio. Dios es un Dios de justicia. Él demanda justicia y quiere que veas lo profundo que es y lo terrible que es y lo horrendo que es el pecado. Él destruyó a Cristo porque debía ser destruido el pecado y la muerte. Pero Cristo declara en el Salmo 16, no dejarás que tu santo vea corrupción. ¿Y qué dice Oseas capítulo 6? Oseas capítulo 6. Dice, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Versículo anterior. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y qué dice la Escritura? Está sentado a la diestra de Dios. Y hoy Él intercede por nosotros, por mí, por ti. Eso es lo que está queriendo decir Pablo en el capítulo 15 de Corintios, de Primera de Corintios, que el Señor Jesucristo vino según todo lo revelado a través de las Escrituras. Vivió, murió, resucitó, según todo lo que ha revelado la Escritura. ¿A favor de quién? A favor tuyo, a favor mío. Tu deuda ha sido pagada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y consumar significa pagar. Había una deuda que cancelar. Yo la he pagado. Está listo. Y ahora está a disposición de los que creen. De la iglesia. A favor tuyo. Por eso Pablo le dice también a Timoteo, palabra fiel y digna es esta, de ser recibida. ¿Por qué? Porque el Evangelio es glorioso. Es un mensaje divino, celestial. No es terrenal, no es de los hombres. No lo es. Dios le reveló todo a este llamado apóstol, Pablo, quien no formaba parte de los 12, pero Dios lo llamó. Fue llamado por Dios. Y vemos que a través de las Escrituras también nos enseña de cuán impío era. Pensando que él hacía el bien, hacía el mal. Hasta que le dijo Dios, epa, para.
¿Por qué me persigues? Y transforma su vida para la gloria de Dios el Padre. ¿Podrá haber algo imposible de hacer para Dios? No lo hay. No lo hay, hermano. Muchas veces nosotros sabemos y entendemos que hemos sido llamados por Dios, pero de alguna manera nos resistimos a servir. Nos resistimos a servir. Muchas veces no queremos sacrificar cosas. No queremos sacrificar tiempo. No queremos sacrificar dinero. No quiero pasar frío. No quiero tener calor. ¿De qué estamos hablando entonces? Si eres una nueva criatura y que Cristo te dejó ejemplo, Él se humilló siendo Dios, y dice la Escritura que Él no se aferró a ese poder. Se despojó para que me deje a mí y a ti ejemplo. Entonces aquí comienza lo otro. Me autodefino cristiano. He nacido de nuevo. He sido justificado. He sido salvado. ¿Y dónde están frutos? ¿Dónde están? Dios ha hecho todo, como veíamos, un gran precio. Pagó con lo más excelente que Él puede tener. La Escritura nos dice que ahora somos un nuevo ser, creado por Dios para buenas obras, que Él preparó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En Timoteo, vamos a Timoteo, hay parte de lo que nosotros necesitamos saber. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Como les decía, Timoteo era como un alumno, digámoslo así, de Pablo. Entonces, él lo conoció, sabía que era hijo de un hombre que era griego y su madre era judía. Conocía a su abuela también y sabía que había sido instruido en las Escrituras. Lo conocía y lo amaba. Y él dedicó tiempo para enseñarle. Y él le dice y le exhorta que había sido llamado para el ministerio. Si leemos ambas cartas y en otros pasajes que habla acerca de Timoteo. Pero le dice esto en el versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Ahí hay cosas importantes que tú y yo debemos manifestar. Si somos una nueva criatura creado en Cristo, y ahí hemos de alguna manera descifrado el acertijo, por si no lo sabías, hermano. Ahí está. Dios nos manda a enseñar. Y si eres joven, no importa.
¿Qué es lo importante? Sé ejemplo a los creyentes. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo es nuestro ejemplo. Pablo, hay unas declaraciones, él dice, sé de ejemplo en todo, así como yo de Cristo. Él miró a Cristo, fue Cristo su ejemplo. Y aquí él está diciendo, sé ejemplo de los creyentes. ¿De qué forma? En palabra. Lo que hablas. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú comunicas? Si te autodefines como cristiano. En cómo te comportas, nuestra conducta. Cómo estás andando, cómo estás caminando. Amor. La Escritura dice que Dios derramó en nosotros su amor por su Espíritu. O sea, tú y yo poseemos el amor de Dios, pero ese amor de Dios se debe manifestar, se debe ver. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo, la fe, tienes que creer, hermano. Cree. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible. Nadie puede agradar a Dios sin fe, porque no le hemos visto. Pureza. La pureza tiene que ver con la santidad. O sea, estas cosas, hermanos, si tú te autodefines como creyente, como un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, debe con el tiempo manifestarse. Y añade más todavía. Dice, entre tanto que voy, te debes preocupar ¿de qué? De leer. Y después, como él había sido llamado a enseñar, a que exhorte, a que enseñe. Y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pero lo importante era lo que yo mencionaba antes. Ejemplo. Sé ejemplo. ¿Por qué yo debo ser ejemplo? Tengo 2 niños. Si yo me comporto mal, estoy siendo mal ejemplo a mis 2 niños. Y tengo que batallar con mi orgullo, porque yo tengo que negarme. Y ese es el dilema. Conducta, ejemplo. ¿Por qué? Porque Cristo fue ejemplo. Él hizo buenas obras. Tuvo misericordia del que tenía necesidad. Sanó a muchos. No pecó. Cumplió la ley. Obedeció a Dios. Por lo tanto, Dios declaró y dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, tengo gozo. Me gozo en mi Hijo, porque Él hace lo que yo digo. Él hace lo que yo quiero. Conducta. Y enfoca a nuestros sentidos, hermanos. A nuestra mente, a nuestra boca, a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestras manos, a nuestros pies. Porque en la conducta debemos hacer la siguiente ilustración, como que tú vas caminando, tú vas avanzando y por en medio del camino hay distracciones.
Yo voy avanzando, pasa alguien bonita por allá y yo como que trato de mirar. Entonces tendría que usar lo que usan los caballos. Sería una solución temporal. No sé si ustedes se han dado cuenta que los hombres usan unas cosas aquí, le ponen a los caballos, para que el caballo mire solamente al frente y no ande mirando hacia los lados. ¿Por qué? Porque el caballo como tiene la cara larga y tiene justo su ojo en la esquina acá, tiene una visión bien panorámica, más amplia que nosotros. Entonces nosotros tenemos que virar la cabeza para ver. En cambio, el caballo no tiene ese problema. El caballo tiene la visión amplia de acá. Y si él quiere ver, mira con más amplitud. No es la solución. Eso no es la solución. La solución es negarme. La solución es que Dios produzca en mí negación. Y que si yo tengo ese tipo de problema, debo clamar, debo rogar. Y la mujer no queda atrás, porque la mujer igual tiene ese tipo de problemas. Conducta. Tu conducta debe revelar que eres cristiano. Mi vista debe cambiar, mi mente debe cambiar, mi boca debe cambiar, mis oídos deben cambiar. Mis pies y mis manos. Porque en todo mi ser está propagado este llamado mal pecado. Entonces yo debo conducirme como Cristo se condujo, como Él anduvo. Después aplica el amor. Como decía, Dios ya nos dio su amor. Nos lo dio por medio del Espíritu Santo. Pero yo tengo que amar a mis hermanos con ese amor, no con el amor humano. Porque el amor humano es como pone condiciones. No voy a amar menos a esta persona, me voy a acercar menos a esta persona porque de alguna manera no me agrada mucho. ¿Y qué hace Dios? Dice que Él amó a los más viles, nosotros. Muchas veces nosotros por años y por mucho tiempo hemos creído esa mentira de que no somos tan malos. Siempre hemos creído que no somos tan malos, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y hemos vivido por muchos años creyendo en esa mentira. Cuando de pronto por ahí uno, no sé, está solo, hay algo tentador, quizás las manos se nos para llevármelo. ¿A quién no le ha ocurrido una cosa semejante? A todos. Porque todos estamos expuestos en este mundo de maldad y de tinieblas. Entonces Dios demanda aquellas cosas. El Espíritu Santo está morando en ti, hermano, y te tiene que conducir a estas cosas para que te autodefinas cristiano. Fe, debes tener fe, hermano.
La fe es algo, la fe y el amor son uno de los dones que tienen suma importancia en un creyente. Y la pureza, la santidad, la negación. ¿Por qué? Porque vemos en Efesios que Pablo dice que Cristo se dio por la iglesia. Y hay una ilustración de un matrimonio en ese pasaje. Y se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Para presentarla santa, pura y gloriosa al Padre. Pero antes de llegar ahí, dice que debemos someternos los unos a los otros, el temor de Dios. Temor de Dios. Vamos allá, a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 21. También Dios tiene que producir esto en nosotros. Es algo que en nosotros se debe manifestar, hermanos. Que nos debemos someter a la autoridad de la palabra, a la autoridad de los que nos presiden, de los que nos enseñan. ¿Con qué? Con temor de Dios. ¿Hay temor de Dios? Debe ser un fruto que tú debes poseer, hermano. ¿Tienes temor de Dios? Nosotros que estamos enseñando debemos ser temerosos de Dios. Ay de nosotros si no enseñamos la palabra. Dios va a demandar de nosotros. Dios a nosotros nos va a hacer responsables. Entonces debe haber temor. Debe haber temor en todo aquel que dice ser un hijo de Dios. Y sigue, que no solo haya temor, y aquí también las mujeres entran. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Por amor al Señor, nuestras hermanas se van a someter a su esposo, porque aman al Señor y obviamente aman a su esposo. Por eso han vivido tanto tiempo con él. Si no, ya se hubiese firmado el documento ese que me dice que eres libre y puedes irte por allá y tú por allá. Pero ¿quién hace que ambos estemos juntos? El Señor. Él es el que hace que un matrimonio permanezca. Y ahí da la explicación, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ves? Ahí está el ejemplo, hermana. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el Señor de la iglesia, es el que manda en la iglesia, es el que dirige la iglesia, es el que exhorta a la iglesia, es el que instruye a la iglesia, es el que disciplina a la iglesia, es el que ama a la iglesia. Entonces, si yo amo a mi esposa, la tengo que amar. Obviamente, primero tengo que amarla, porque si no, ¿para qué estoy con ella? Si no la amo. Así que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
y Él es su Salvador, lo que hablamos al principio. Isaías 53, Salmo 16, Oseas 6, ahí está. Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y parece que aquí no es realmente o completamente así. No sé si a nosotros los varones nos pasa. Es así. De pronto nuestra esposa nos dice no. Y ese no es no nomás. Bueno, si tú lo dices, será. ¿Por qué? Obviamente, porque tanto en mí como en ella hay pecado. Pero Dios está tratando con ella. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora viene a nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por ella. Yo debo dar todo. Y a veces no sucede. Porque, querámoslo o no, tanto el hombre como la mujer, hay egoísmo. Somos egoístas y pensamos en nosotros mismos. En mi caso, yo trato de esforzarme por demostrar que amo a la Ingrid, que la amo, que trato de ayudarla en todo lo que puedo. Pero muchas veces no es suficiente. Dios demanda más. Y ahí es que yo tengo que entender lo que se nos explicaba al principio de la reunión. Entender Isaías 53, lo profundo que es. Ahí es donde Cristo dio todo. Y de la misma manera, por amor a esa mujer, yo voy a tener que perderme. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Eso es. Porque una cosa linda es decir, sí. Pero ¿y en el momento? Cuando el momento se da, estás ahí. A veces sucede que uno pasa que nada. Yo sé que amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero nada es más sublime que Cristo. Nada puede reemplazarlo. Pero ellos están ahí, Dios los puso en mi vida para que yo aprenda a amarlo con ese amor que Dios depositó en mí por medio de su Espíritu. Por eso es que la Escritura es tan importante y enfoca tanto en que el hombre que enseña debe dirigir primero su casa. Porque si no lo hace, entonces no te subas al púlpito. Porque no estás gobernando tu casa como debes hacer. Porque el púlpito es cosa gloriosa. No es cualquier cosa. Es cosa santa. Pero si eres un hijo verdadero del Señor,
Él va a producir los frutos necesarios. Maridos, amad vuestras mujeres. Y debemos amarlas porque la Escritura lo dice, y porque si yo digo que soy un hijo de Dios, yo debo obedecer la palabra de Dios. Él me va a llevar a la obediencia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la misma manera que Cristo dio todo su ser, el hombre tiene que estar dispuesto a hacer muchos sacrificios por su esposa. No para salvarla, no, porque Cristo la salvó. Es negación, hermano. Porque a veces tal vez mi comportamiento no le agrada tal vez a mi esposa de la manera en que actúo, de la manera en que yo le digo las cosas, no le agrada. Y entramos en discusión. Y cuando eso sucede, entonces significa que hay un problema allí. ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿O sos yo? ¿O soy yo? Entonces ahí viene el examen, el análisis de tu vida. Y tenemos que pensar, ¿esta es la forma en la que nosotros agradamos a Dios? ¿Comportándonos delante de Dios de esta forma? ¿Lo honramos? ¿Le glorificamos si constantemente estamos discutiendo? Si constantemente estamos en desacuerdo, ¿estaremos bien? Las evidencias dicen que no. Entonces, que el Señor produzca en nosotros temor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo hizo todo por la iglesia y nos lo trae a nosotros como ejemplo de una vida en comunión. Porque Cristo quiere tener comunión con la iglesia. Entonces, en el matrimonio debe existir comunión, comunicación, entenderse, ayudarse, soportarse, amarse, perdonarse. Con el propósito, Cristo salva a la iglesia con el propósito de ¿qué? Para santificarla. Recuerdo que en la vez anterior que estuve acá, hablé acerca de la santificación y entendemos por la palabra santificación que es ser apartado. No que seas perfecto, sino que tú seas apartado. Dios te separó para Él. Por lo tanto, tú y yo debemos vivir según las normas y reglas de Él. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que hizo
la obra de Cristo por la iglesia. Pero ahora tienes que pensar en forma singular qué es lo que hizo Cristo a favor mío y tuyo. ¿Para qué? Para que presentarte puro, santo, sin arruga y sin mancha delante de Dios, para que tú puedas estar delante de Dios, para que yo pueda estar delante de Dios. Cristo lo hizo todo, lo sabemos, pero van a haber cosas que deben ocurrir en mi vida. Yo tengo que sacrificar cosas, hermanos, hermana. Mi tiempo, tu tiempo. Tienes que dedicar tiempo. Es lo que le exhortaba Pablo a Timoteo. Preocúpate de la lectura. Ocúpate en la lectura. Constantemente el Señor lo está diciendo, este mandato. Preocúpate, ocúpate, invierte tiempo. Porque no tenemos otra forma de conocer a Dios sino que a través del estudio de la palabra. Y como he dicho, Dios está preocupado de la iglesia. Porque así como se ha preocupado de que hayan buenos expositores, también Él en su soberanía ha permitido que hayan malos expositores. Se ha preocupado de que exista un verdadero evangelio sublime y glorioso, como también ha permitido en su soberanía que se predique un falso evangelio. Entonces, depende todo, total y absolutamente de Él. Debes gozarte en tu Señor y Salvador, contemplar la obra de Cristo. Sí, todos los días, cada momento, todos los días y a cada momento, porque de ninguna manera el hombre podrá, si no es a través de Cristo, obedecer a Dios. Solo por medio del Espíritu. Y viendo a Cristo, el ejemplo de Cristo, constantemente. Y debes gozarte y entender de que Dios nos ama. Por eso nos habla. Constantemente nos habla. Él quiere comunión. Quiere que exista comunión con Él. No tan solo aquí, sino todos los días. Dios quiere comunión. Dios quiere santidad. Dios quiere obediencia. Demanda. Solo Él lo puede hacer posible. Solo Él. Que el Señor bendiga su palabra. Nos ponemos de pie, damos gracias. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, pues nos has permitido durante este tiempo exponer tu palabra, la cual es útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos. Es útil para todo.